Yasmín abrió la puerta de la nevera y se quedó mirando los estantes vacíos. 2 huevos, los restos de la sopa de ayer, medio cartón de leche y un trozo de queso reseco era todo lo que quedaba hasta el próximo lunes. Y hoy solo es jueves. Respiró hondo, sintiendo que el hambre le oprimía el estómago. La mujer de 65 años cerró lentamente la nevera y se volvió hacia la mesa donde estaban las facturas. Los números de los trozos de papel se desdibujaban ante sus ojos, pero los sabía de memoria. Electricidad, $142, gas, 178, teléfono, 65, agua, 53. A final de mes, siempre se sentía como un matemático intentando resolver una ecuación imposible. ¿Cómo dividir una exigua suma entre una multitud de necesidades? La puerta principal se abrió con un chirrido y David entró en el apartamento. Un hombre alto y canoso, con un rostro antaño atractivo, ahora decaído, arrojó su maletín sobre una silla y se aflojó la corbata. Otra vez a oscuras, refunfuñó mientras encendía la luz del pasillo. Ahorrar electricidad no salvará el mundo, Yasmín. Yasmín no contestó. Recogió las facturas en un montón y miró el reloj. Eran casi las 8 de la tarde. David rara vez llegaba a casa antes de las 8, explicando que tenía reuniones importantes con clientes. «Casi no nos queda nada para comer», dijo ella en voz baja. David suspiró exasperado. «Jesús, Jazmín, acabo de llegar del trabajo. He tenido reuniones seguidas todo el día. ¿No podías haberte ocupado de esto antes?», preguntó ella levantando la vista. «Nos quedamos sin dinero el viernes pasado. Dijiste que me darías dinero para la compra el miércoles, pero...» «Se me olvidó, ¿vale?», la interrumpió él. «Ya sabes lo difíciles que son los tiempos. La empresa apenas resiste». Yasmín se frotó las sienes. Ya habían tenido esta conversación cientos de veces. Cada mes, David se quejaba de las dificultades económicas, explicando por qué no tenían dinero ni para las necesidades más básicas. Pero nunca se negaba camisas caras, comidas en restaurantes ni el reloj nuevo que ella había visto en su muñeca la semana pasada. «Puedo hacer huevos con lo que me queda», se ofreció ella, tratando de no agravar la situación. «No te preocupes», la despidió David. «He comido con mis colegas. Voy a darme una ducha». Pasó junto a ella sin mirarla a los ojos y se encerró en el cuarto de baño. Jazmín se quedó quieta, escuchando el sonido del agua. 43 años de matrimonio, 2 hijos adultos que hacía tiempo que se habían mudado a ciudades diferentes y a esto habían llegado. Ella ahorraba dinero en comida y él salía a cenar con Paz Su. El teléfono de David, dejado sobre la mesa, vibró. Yasmín no iba a comprobar sus mensajes, nunca se había rebajado a tal cosa, pero cuando la pantalla se iluminó, se fijó involuntariamente en el nombre del remitente. Kat. Un sencillo mensaje apareció en la pantalla. «¿Ya estás en casa? Te he echado de menos». Yasmín se dio la vuelta y sintió algo frío en el pecho. Podría haber sido cualquier cosa, un colega, un cliente, pero su corazón le decía lo contrario. Asterisk. A la mañana siguiente, David se marchó temprano, dejando $50 sobre la mesa. «Cómprate algo de comer», dijo sin mirar siquiera a su mujer. «No quiero volver a un apartamento oscuro». Yasmín asintió, apretando el billete en la mano. $50. Apenas alcanza para lo básico y mucho menos para las cuentas. «David», lo llamó mientras él abría la puerta principal. «¿Podemos hablar esta noche? Hablar de verdad, sobre nuestras finanzas». Se quedó inmóvil un momento y se volvió. Su mirada se volvió fría, casi hostil. «¿De qué hay que hablar? Ya conoces la situación. Me mato a trabajar para mantenernos y tú siempre te estás quejando». «No me estoy quejando», replicó Yasmín en voz baja. «Solo quiero entender lo que pasa. Nos cuesta llegar a fin de mes, pero tú te compraste un reloj nuevo y trajes nuevos el mes pasado. ¿Ahora controlas mis gastos?» David alzó la voz. «Necesito estar presentable en el trabajo.
Es una inversión en nuestro futuro. Pero claro, tú no te das cuenta sentado en casa todo el día. Las palabras golpearon a Yasmín como una bofetada. Llevaba 5 años sin trabajar, desde que cerró la tienda donde trabajaba de cajera. No es justo, David, le dijo, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabes que he intentado... ¿Sabes qué? La interrumpió él. No tengo tiempo para esta conversación. Tengo una reunión importante dentro de 30 minutos. Hablaremos por la tarde, si todavía quieres. La puerta se cerró tras él y Yasmín se quedó de pie en medio de la cocina, aferrada a los $50. En el supermercado, Yasmín comprobó cuidadosamente los precios de cada artículo. Hacía tiempo que había aprendido a conformarse con lo esencial: cereales baratos, verduras que habían empezado a marchitarse y estaban rebajadas, pan de la hornada de ayer. Hoy tuvo suerte. En un rincón de la tienda había una cesta de alimentos caducados a mitad de precio. Jasmine Thompson. Se dio la vuelta y vio a Linda, su antigua compañera de la tienda donde habían trabajado juntas. «Me alegro mucho de verte», dijo con una sonrisa forzada. «¿Cómo estás? ¿Cómo está David?» Linda se ajustó las gafas mientras miraba a Yasmín. «No nos hemos visto en 2 años, quizá». 3, corrigió Yasmín. «En tu fiesta de cumpleaños nos va bien». «Oh, no preguntes», se rió Linda. «Robert se jubiló y yo sigo trabajando. Ahora en un banco, ¿te imaginas? Un viejo tronco rodeado de chicas jóvenes». Yasmín sonrió al imaginarse a la enérgica Linda entre las jóvenes empleadas. Siguieron hablando y Yasmín trató de no dejar traslucir lo mucho que envidiaba a su amiga, no por el trabajo o el dinero, sino porque seguía sintiéndose necesaria y útil. ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido así? «¿Cómo están tus hijos?», preguntó Linda. «Bien», sonrió Yasmín sinceramente, por primera vez en la conversación. «Thomas y su familia se mudaron a Oregón el año pasado. Tuvieron una niña, mi tercera nieta. Y Amanda sigue en Chicago, dando clases en la universidad. ¡Qué maravilla! ¿David y tú los visitáis?». Yasmín sintió que su sonrisa se tensaba. «Menos a menudo de lo que me gustaría. David está muy ocupado en el trabajo y los billetes son caros». «Sí, lo comprendo», asintió Linda, «aunque creía que os iba bien económicamente. David es ahora el director financiero de su empresa, ¿no?». Robert lo conoció hace unos meses y David le habló de un ascenso. Yasmín se quedó helada. David nunca le había hablado de un ascenso. Por el contrario, en los últimos meses se había estado quejando de recortes de primas y posibles despidos. «Oh, claro», murmuró ella. «Quería decir que está muy ocupado con su nuevo puesto». La conversación continuó durante unos minutos más, y entonces Linda miró su reloj. «Oh, tengo que irme. Mi descanso termina dentro de 15 minutos. Me alegro mucho de verte, Yasmín. ¿Podemos intercambiar los números y tomar un café algún día?». Intercambiaron los números y Linda se apresuró a ir a la caja registradora. Yasmín se quedó allí de pie con su cesta medio vacía, sintiendo que su mente se arremolinaba con muchos pensamientos. Habían ascendido a David, y no se lo había dicho. Cuando llegó a casa, Yasmín guardó la compra y se sentó frente al ordenador. Rara vez lo utilizaba, normalmente solo para chatear por vídeo con sus hijos y a veces para ver las noticias. Pero hoy su objetivo era otro. La página del banco se cargó y Yasmín introdujo su nombre de usuario y su contraseña, que se sabía de memoria, aunque hacía meses que no los utilizaba. Cuando ella y David eran más jóvenes, habían gestionado juntos las finanzas familiares. Pero con el tiempo, él tomó el relevo, explicando que se siente más cómodo con ello porque trabaja con números todos los días. En la pantalla aparece información sobre su cuenta común. El saldo era de $327.42. Yasmín sacudió la cabeza. Aquello no era ni de lejos suficiente para pagar todas las facturas. Empezó a comprobar el historial de transacciones y enseguida se dio cuenta de que había un patrón extraño. Cada 2 semanas, el día de pago,
La cuenta recibía una cantidad mucho menor de la que le correspondía, según la palabra de David. Y luego, durante los días siguientes, se retiraban de la cuenta diferentes cantidades de dinero en efectivo. $200 por aquí, 350 por allá. Yasmín sintió que le temblaban las manos. ¿A dónde iba a parar el resto del sueldo? ¿Por qué retiraba David cantidades tan grandes de dinero? Avanzó por la página y se dio cuenta de algo más: pagos a restaurantes, joyerías y tiendas de ropa, gastos de los que ni siquiera se había dado cuenta cuando ahorraba en lo esencial. Yasmín siguió buscando y encontró un extracto electrónico que les había enviado el banco hacía un mes. Al abrirlo, vio algo que le dio un vuelco al corazón: una transferencia de $10,000 a una cuenta de una agencia inmobiliaria. De repente, sonó una llave en la puerta principal. Yasmín cerró rápidamente todas las pestañas y se levantó del ordenador. ¿Ya has vuelto?, preguntó cuando David entró en el apartamento. Sí, la reunión se canceló, contestó él sin mirarla. Voy a darme una ducha y luego a trabajar un poco en mi despacho. No me molestes, ¿vale? Yasmín asintió en silencio mientras lo veía desaparecer en el cuarto de baño. Cuando se oyó el ruido del agua tras la puerta cerrada, se volvió hacia el ordenador e imprimió el extracto bancario con todas las extrañas transacciones. Algo estaba pasando, e iba a averiguar de qué se trataba. Yasmín había pasado la noche en vela. Estaba tumbada junto a David, escuchando su respiración constante y pensando en todo lo que había averiguado. El ascenso del que no le había hablado, el dinero que desaparecía en la nada, los pagos para cosas lujosas cuando no había suficiente para lo básico en casa. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a asomar por las cortinas, se levantó de la cama en silencio. David murmuró algo en sueños, pero no se despertó. Yasmín fue al armario, sacó su viejo bolso y extrajo un sobre. Contenía $723, todo el dinero que había estado ahorrando en secreto durante los 2 últimos años, ahorrando en todo lo que podía. Era su día lluvioso, el dinero que esperaba no utilizar nunca. Parecía que por fin había llegado ese día. Yasmín se vistió rápidamente y salió del apartamento, dejando una nota en la que decía que había ido a hacer la compra. Sabía que tenía unas 2 horas antes de que David se despertara. Los sábados siempre dormía hasta las 10. El banco abrió a las 9 y Yasmín fue la primera en entrar. Se sentó en un rincón de la sala y miró nerviosa el reloj. A las 9:10 se abrió la puerta y Linda entró en la sala, ajustándose la placa en la blusa. Cuando vio a Yasmín, se detuvo sorprendida y luego la saludó con una gran sonrisa. «Yasmín, qué agradable sorpresa. No esperaba verte tan pronto». «Linda, necesito tu ayuda», dijo Yasmín en voz baja, acercándose. Linda notó la tensión en el rostro de su amiga y asintió. «Claro, vamos a la sala de reuniones donde nadie nos molestará». Entraron en una pequeña sala con paredes de cristal y Linda cerró la puerta. «¿Qué te pasa? Pareces preocupada». Yasmín respiró hondo. «Linda, lo que voy a pedirte puede parecer extraño y quizá incluso poco ético, pero realmente necesito tu ayuda». Linda se sentó frente a ella, escuchando atentamente. «Después de nuestra reunión de ayer, revisé la cuenta conjunta de David y mía», continuó Yasmín, «y encontré algunas cosas extrañas. Grandes sumas de dinero que fueron retiradas sin mi conocimiento, pagos que yo desconocía, y creo que David tiene otra cuenta». «¿Y quieres que lo investigue?», preguntó Linda en voz baja, sabiendo a dónde iba esto. Yasmín asintió, avergonzada. «Sé que es una violación del secreto bancario, y no quiero que te sientas incómoda, pero, Linda, siento que algo está pasando. David ha cambiado. Se ha vuelto reservado, habla constantemente de dificultades financieras, aunque parece vivir a lo grande. Y ayer me enteré de que le habían ascendido y ni siquiera lo mencionó».
Yasmín, no puedo darte información sobre las cuentas de David a menos que seas copropietaria. Va contra las normas. Yasmín sintió que su esperanza se desvanecía. Entiendo, siento molestarte. Pero, la interrumpió Linda, puedo comprobar si David y tú tenéis alguna otra cuenta conjunta de la que os hayáis olvidado, o tal vez tengas autorización para firmar en alguna de las cuentas de la empresa de David. Eso no infringe las normas. Yasmín la miró agradecida. Eso sería de gran ayuda. Gracias, Linda. Linda se acercó al ordenador que había en un rincón de la habitación y empezó a teclear. Dame unos minutos. Y, Yasmín, si realmente sospechas que algo va mal, quizá valga la pena que acudas a un abogado, solo para que te asesore. Yasmín asintió en silencio, sintiendo que el miedo y la determinación se mezclaban en su corazón. 15 minutos después, Linda regresó con un pequeño montón de papeles. Yasmín, técnicamente no puedo enseñarte extractos de cuentas a los que no tienes derecho, pero puedo decirte que hay dos cuentas conjuntas a tu nombre, la principal, que ya conoces, y otra, una cuenta de inversión que se abrió hace 4 años. La cuenta de inversión tiene tu firma, pero parece que nunca la has utilizado. Yasmín sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Una cuenta de inversión? A veces uno de los cónyuges abre una cuenta de inversión conjunta y el otro se olvida de ella, sobre todo si no participa activamente en la planificación financiera. Linda le dirigió una mirada significativa. Como tienes derecho a esta cuenta, puedo darte todos los detalles. A fecha de hoy, el saldo es de $72,318.90. Yasmín sintió que le faltaba el aire. ¿72,000? Esta cuenta ha recibido fondos regularmente durante los últimos 3 años. Y lo interesante es que el dinero procedía de tu cuenta conjunta y luego se retiraba en su mayor parte en efectivo. Yasmín estudió el extracto con incredulidad. No lo entiendo. Si es nuestra cuenta conjunta, ¿por qué me la ocultó David? ¿Y a dónde va a parar el dinero? Linda negó con la cabeza. Eso no lo sé. Pero, Yasmín, he visto suficientes casos del banco para decirte que no tiene buena pinta. Yasmín dobló los papeles y se levantó. Gracias, Linda. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé, respondió Yasmín, pero pienso averiguar qué está pasando. Cuando salió del banco, el sol ya estaba alto. Caminó de vuelta a su apartamento, pensando en todo lo que había aprendido. $72,000. Una cuenta de inversión. Y el silencio absoluto de David. Al acercarse a la casa, Yasmín se dio cuenta de que el coche de David no estaba en el aparcamiento. Ya se había marchado antes de que ella llegara a casa. Típico de él últimamente. Yasmín subió al apartamento y fue directamente al despacho de David. Por lo general, nunca iba allí sin invitación. Era su lugar y a él le molestaba mucho que ella violara ese límite. Pero hoy era diferente. El despacho estaba ordenado y limpio, como siempre. David era un hombre meticuloso y mantenía sus cosas en perfecto orden. Yasmín abrió los cajones de la mesa, pero solo encontró el material de oficina habitual y algunos documentos de la empresa. Luego, pasó al armario. Las carpetas estaban ordenadas por curso y asignatura. Yasmín las revisó una a una hasta que encontró una carpeta con la etiqueta Inversión 2022 to 2023. Dentro, encontró extractos de la misma cuenta de inversión de la que Linda le había hablado. Pero había algo más. Entre los papeles había un contrato con una agencia inmobiliaria para la compra de un apartamento en un nuevo complejo residencial al otro lado de la ciudad. El importe del pago inicial, $10,000, coincidía con la transferencia que Yasmín había observado en su extracto bancario. Pero lo más extraño era el nombre de la compradora, Catherine Henderson. Yasmín nunca había oído hablar de Catherine Henderson, pero recordó el mensaje de Kat en el teléfono de David. De repente, sonó el teléfono en su bolsillo.
Yasmín se sobresaltó y se apresuró a guardar la carpeta. «¿Hola?», contestó, intentando sonar tranquila. «¿Dónde estás?». David sonaba irritado. «Me desperté y no estabas aquí. Fui a hacer la compra», respondió Yasmín. «Ya estoy en casa». «Vale», se quedó callado. «Escucha, llegaré tarde». David respiró hondo. «¿Quién es Catherine Henderson?». Se hizo el silencio al otro lado de la línea, tan profundo que Yasmín pudo oír los latidos de su propio corazón. «¿Qué?», consiguió decir David por fin, con la voz tensa. «¿Dónde has...?». «¿Quién es David?», repitió Yasmín. «¿Y por qué le estás comprando un piso?». «Yo no...», se interrumpió. «Jazmín, no sé lo que estás pensando, pero...». «He visto los periódicos», le interrumpió ella. «Y los mensajes de Kat en tu teléfono». Volvió a hacerse el silencio. Entonces habló David, con voz fría y dura. «Hablaremos de esto cuando vuelva. Y, Yasmín, será mejor que no revises mis cosas. No es asunto tuyo». «¿No es asunto mío?». Yasmín sintió que le subía la ira. «Me dejas sin dinero, me haces ahorrar en comida, mientes sobre tus ingresos, y ahora resulta que le estás comprando un apartamento a una mujer». «He dicho que hablaremos luego», le cortó David, y colgó. Yasmín se quedó mirando el teléfono que tenía en la mano. Su corazón latía con fuerza y su mente iba a 1000 por hora. No sabía qué hacer a continuación, pero de algo estaba segura. Ya no podía confiar en David. Volvió a su despacho e hizo copias de todos los documentos importantes que encontró. El contrato de alquiler, los extractos de las cuentas de inversión, los cheques grandes. No sabía si llegaría a necesitarlos, pero pensó que era mejor tenerlos a mano. Mientras guardaba la carpeta, se fijó en otro documento que había caído al suelo. Era un correo electrónico de un abogado inmobiliario que David había impreso. El mensaje trataba de las posibles implicaciones fiscales de la transmisión de activos y de la protección de activos en caso de divorcio. Divorcio. ¿David pensaba divorciarse? ¿Después de 43 años de matrimonio? Yasmín se sentó en una silla, sintiendo que las piernas no la sostenían. Todo había encajado. Las mentiras sobre las dificultades económicas, las facturas ocultas, el apartamento a nombre de otra mujer. David se disponía a dejarla y estaba haciendo todo lo posible para que ella se quedara sin nada. Cogió el teléfono y marcó un número. «¿Linda? Soy Yasmín. Mencionaste un abogado. Creo que necesito su ayuda. Voy para allá». «Sé a dónde va el dinero», respondió Yasmín, «y sé quién es Catherine Henderson». Yasmín salió del despacho sosteniendo una carpeta con copias de documentos. No sabía qué iba a hacer a continuación, pero estaba segura de una cosa. No iba a permitir que David se deshiciera de ella después de todos estos años. Al pasar por el dormitorio, se detuvo ante la foto de su boda colgada en la pared. Jóvenes, sonrientes, miraban al objetivo, confiados en su futuro. 43 años atrás habían prometido estar juntos en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Y ahora, Yasmín retiró la foto de la pared y la colocó boca abajo sobre la cómoda. Ya no importaba. Ahora tenía que centrarse en protegerse a sí misma. Sacó una vieja maleta del armario y empezó a preparar su equipaje. No iba a esperar a que David regresara. Necesitaba tiempo para pensar, para planear sus próximos pasos, y conocía un lugar donde podía hacerlo. Una hora más tarde, Yasmín estaba delante de la casa de Linda, con la maleta en una mano y una carpeta de documentos en la otra. Cuando la puerta se abrió y su amiga apareció en el umbral, Yasmín por fin se permitió llorar. «Pasa», la abrazó Linda. «Tengo algo importante que tienes que ver». Entraron en el salón, donde había unos papeles sobre la mesa. «¿Qué es?», preguntó Yasmín, secándose las lágrimas. «He investigado un poco», contestó Linda, «y he encontrado información interesante sobre Catherine Henderson. Lleva 3 años trabajando para la empresa de David. Es contable». Yasmín se sentó lentamente en el sofá, sintiendo que la cabeza le daba vueltas.
Contable. Eso significa que tiene acceso a las finanzas de la empresa. Exacto, asintió Linda. ¿Y sabes qué más es interesante? Durante los 2 últimos años ha estado transfiriendo regularmente grandes sumas a su cuenta personal, cantidades que, por alguna razón, coinciden con las que desaparecen de su cuenta de inversiones. Yasmín miró a Linda horrorizada. ¿Crees que...? Creo que necesitas un abogado de inmediato, dijo Linda con firmeza, y quizá una conversación con Hacienda, porque lo que estoy viendo no solo parece adulterio, sino fraude financiero. Yasmín sacó su teléfono y miró el último mensaje de David. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Estoy de camino a casa. Me está buscando, le dijo. Se habrá dado cuenta de que me llevé los documentos. No tienes que reunirte con él ahora, le contestó Linda. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, y mañana iremos a ver a un abogado que conozco. Yasmín asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Por primera vez en meses, no se sentía sola. Gracias, Linda. No sé cómo... No hace falta que me des las gracias, la interrumpió su amiga. Los viejos troncos tenemos que estar unidos, ¿no? Yasmín sonrió entre lágrimas, pero de repente su sonrisa se desvaneció. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué David tuvo que hacer todo esto? ¿Por qué no podía simplemente decirme la verdad? ¿Pedirme el divorcio si ya no quería estar conmigo? Linda se sentó a su lado y le cogió la mano. No lo sé, Yasmín, pero la gente suele hacer cosas extrañas cuando se trata de dinero y amor. Quizá temía que en un divorcio tuviera que darte la mitad de todo lo que tenía. ¿La mitad de qué? Nunca hemos sido ricos. Quizá tengas más de lo que crees, replicó Linda, y espero que lo averigüemos. Mientras tanto, descansa un poco. Mañana va a ser un gran día. Yasmín asintió y se recostó. Su vida había dado un vuelco en un solo día y no sabía lo que le esperaba. Pero sabía una cosa: ya no soportaría las mentiras y la humillación en silencio. Se merecía la verdad y la iba a obtener. Le pido disculpas por el malentendido. Me pediste que ordenara los diálogos correctamente, como en el ejemplo, y que completara el capítulo de forma lógica. Ahora escribiré el capítulo 3 con diálogos correctos y un final completo. La mañana en casa de Linda empezó con una llamada del abogado. Yasmín acababa de terminar de desayunar cuando Linda le pasó el teléfono. Señora Thompson, soy Marcus Green. Linda me ha hablado de su situación. Puedo verla hoy a la 1 si le viene bien. Yasmín le dio las gracias y aceptó la cita. Pasó la mañana revisando los documentos que había traído e intentando averiguar qué estaba pasando. Su teléfono no paraba de recibir llamadas y mensajes de David. Al principio estaba molesto, luego enfadado y finalmente empezó a rogarle que volviera a casa. Jazmín, puedo explicártelo todo. No es lo que piensas. Por favor, vuelve y hablaremos de ello. Ella no respondió. Durante 43 años le había creído, le había escuchado, había confiado en él. Ahora había llegado el momento de escuchar a otra persona. A la 1:30, Linda la llevó al despacho del abogado en el centro de la ciudad. Marcus Green era un hombre bajito de unos 50 años, de mirada penetrante y maneras tranquilas. S.R.A. Thompson, he estudiado detenidamente los documentos que me envió a través de Linda, dijo, invitando a Yasmín a sentarse. Y debo decir que la situación parece bastante grave. Su marido no solo le ha estado ocultando bienes, sino que hay indicios de fraude financiero que podrían tener consecuencias penales. Yasmín sintió que se le helaban las tripas. La traición personal era una cosa, pero una actividad delictiva. Nunca se habría imaginado que David fuera capaz de algo así. ¿Qué quiere decir exactamente?, preguntó, apretando el bolso en su regazo. Según los documentos, su marido retiraba sistemáticamente dinero de la empresa mediante gastos ficticios. Estos fondos se transferían a cuentas controladas por él y por una tal Catherine Henderson.
Parte de este dinero se utilizó luego para comprar bienes inmuebles. Parece una trama de blanqueo de dinero y fraude fiscal. Pero yo no sabía nada, susurró Yasmín. No tenía ni idea. Y eso es bueno para ti, asintió el abogado. Tu ignorancia te protege de la responsabilidad penal, pero tenemos que actuar con rapidez para proteger tus intereses y desvincularte de las acciones de tu marido. ¿Qué sugiere? En primer lugar, necesitamos reunir más información. Yo recomendaría contratar a un investigador privado para seguir a su marido y a esta Catherine Henderson. Segundo, necesitamos preparar una demanda de divorcio, incluyendo una demanda de distribución equitativa de bienes. Y, en tercer lugar, tenemos que considerar la posibilidad de informar a Hacienda. Yasmín suspiró y miró por la ventana. Fuera hacía un día soleado y la gente se apresuraba en sus quehaceres. Su vida parecía tan normal hacía unos días. Y ahora, ¿cuánto costarán los servicios del detective? $2 o $3,000 por una semana de vigilancia, pero, dadas las circunstancias, le recomiendo que no escatime. Necesitamos pruebas irrefutables. Yasmín asintió en silencio. Solo tenía $723, sus ahorros secretos, pero tenía acceso a una cuenta de inversión conjunta que acababa de descubrir. No quería tocar ese dinero, pero no tenía elección. De acuerdo, dijo finalmente. Contrata a un detective. Quiero saberlo todo. El abogado asintió y tomó nota en su cuaderno. Hay algo más que necesito preguntarle, señora Thompson. ¿Tiene un lugar seguro donde quedarse las próximas semanas? Las cosas podrían ponerse tensas cuando empiece el proceso de divorcio. Puedo quedarme con Linda, respondió Yasmín. Dijo que puedo quedarme con ella todo el tiempo que necesite. Estupendo. Otra cosa. Te recomiendo que retires algo de dinero de tu cuenta de inversiones. No todo, para no levantar sospechas, pero sí lo suficiente para sentirte segura. Cuando tu marido se entere de que conoces esta cuenta, puede que intente restringirte el acceso a ella. Yasmín aceptó a regañadientes. Nunca pensó que tendría que hacer esto, ocultar sus acciones, contratar a un detective, sospechar de su propio marido, pero la vida no le dejaba otra opción. Después de despedirse del abogado, salió donde Linda la esperaba. ¿Cómo ha ido?, le preguntó su amiga. Quiere contratar a un detective, respondió Yasmín. Dice que podría tratarse de un caso criminal. Linda silbó. Tu David ha perdido la cabeza. ¿Criminal? Siempre pensé que era un contable aburrido. Yo también, replicó Yasmín en voz baja. Resulta que no lo conocía de nada. Caminaban hacia el coche cuando el teléfono de Yasmín volvió a sonar. Esta vez no era David, sino Amanda, su hija. ¿Mamá? Amanda sonaba preocupada. ¿Qué está pasando? Papá me ha llamado, me ha dicho que has desaparecido, que se ha llevado unos documentos. Está muy preocupado. Yasmín sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No quería meter a los niños en esto, pero David parecía haberlo hecho ya. Cariño, papá y yo estamos teniendo algunos problemas. Ahora mismo estoy en casa de un amigo. Necesitaba tiempo para pensarlo. ¿Qué clase de problemas? Dice que últimamente estás muy rara, que has estado... La voz de Amanda se entrecorta. Mamá, dice que te has llevado documentos importantes de la empresa, que podrías tener problemas. Yasmín agarró el teléfono con fuerza. Así que David ya se está inventando historias para protegerse, haciéndola quedar como una criminal a los ojos de sus propios hijos. Amanda, escúchame con atención. La voz de Yasmín se hizo más firme. Tu padre está mintiendo, no solo a ti, sino a mí, desde hace años. No puedo explicártelo todo ahora, pero créeme, no he hecho nada malo. Mamá, me estás asustando. Tal vez debería volver. Puedo tomarme unos días libres. No, cariño, no lo hagas. Tienes tu propia vida, tu propio trabajo. Puedo manejar esto. Te prometo que te lo contaré todo cuando llegue el momento. Después de hablar con su hija, Yasmín se sentía agotada. Subió al coche de Linda y cerró los ojos. ¿Estás bien?, le preguntó Linda.
David les ha dicho unas tonterías a los niños. Está intentando ponerlos en mi contra. Linda negó con la cabeza. Está asustado e intenta protegerse. No te preocupes, la verdad siempre gana. Eso espero, susurró Yasmín. Eso espero. Los 3 días siguientes transcurrieron en una ansiosa expectación. Yasmín retiró $6,000 de su cuenta de inversiones, lo suficiente para pagar a un detective, pero no tanto como para levantar sospechas. David seguía llamándola y enviándole mensajes de texto, pero ella no contestaba. Su hijo Thomas también llamó, preocupado pero menos acusador que Amanda. Al 4.º día, su abogado la invitó a una reunión. Esta vez también estaba en su despacho un investigador privado, un hombre alto y delgado de mirada penetrante. S.R.A. Thompson, este es Michael Donovan, le presentó el abogado. Ha estado vigilando a su marido y a Catherine Henderson durante los últimos días. El detective colocó una carpeta de fotografías sobre la mesa. Su marido pasa la mayor parte del tiempo en el despacho o en el apartamento de la señorita Henderson. Son muy discretos, pero he conseguido tomar unas cuantas fotos que confirman su relación. Yasmín miró las fotos, sintiendo que se le hundía el corazón. En ellas, David y una joven, una esbelta mujer rubia de unos 35 años, entraban en un restaurante. Luego, en el apartamento de ella, se besaban junto al coche. Pero eso no es lo más interesante, continuó el detective. Conseguí oír por casualidad algunas de sus conversaciones en el restaurante. Hablaban de irse. Parece que planean abandonar el país en un futuro próximo. Yasmín miró sorprendida al detective. ¿Dejar el país? ¿A dónde? Se mencionó Costa Rica. No hay tratado de extradición con Estados Unidos para delitos financieros. El abogado se volvió hacia su ordenador. Esto cambia la situación. Tenemos que actuar más rápido de lo que había planeado. Voy a presentar una congelación de emergencia de los activos de su marido, incluidas todas las cuentas que conocemos. Pero eso no es suficiente, intervino el detective. A juzgar por sus conversaciones, tienen otras cuentas, posiblemente en paraísos fiscales, y parecen bastante tranquilos, lo que significa que ya han preparado sus vías de escape. Yasmín sintió que la ira aumentaba en su interior. Pensaba que David la engañaba con otra mujer. Le dolía, pero era comprensible. Pero planear huir del país, dejándola sin nada después de 43 años de matrimonio, eso estaba más allá de su comprensión. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. Mi amigo trabaja en el servicio fiscal, dijo el abogado. Puedo pasarle información sobre un posible fraude financiero en la empresa de su marido. Iniciarán una investigación y esto podría retrasar sus planes. ¿Y si descubre que la información procede de mí? Seguirá sospechando de ti, dijo el detective, pero es un riesgo necesario. Yasmín respiró hondo y asintió. De acuerdo, hazlo. Hay algo más, añadió el detective. He conseguido averiguar que Catherine Henderson no es solo una amante, era una figura clave en todo el plan. Como jefa de contabilidad, tenía acceso a los flujos financieros de la empresa y ayudó a su marido a falsificar los informes. ¿Usó su posición para encubrir el fraude?, preguntó Yasmín. Sí, lo hizo. Y parece que este esquema ha estado en marcha durante varios años. Han estado sacando dinero a través de cuentas falsas, falsificando documentos y declarando beneficios inferiores a los reales. Yasmín negó con la cabeza. ¿Cómo pudo? Siempre fue tan recto, siempre hablando de honradez, de pagar impuestos, de ser un buen ciudadano. Por desgracia, señora Thompson, a menudo los que más hablan de honradez tienen algo que ocultar, dijo el detective. Cuando terminó la reunión, Yasmín salió con la sensación de estar en una película. Todo parecía irreal. El fraude, los planes de fuga, los amantes secretos. De repente, vio un coche familiar aparcado al otro lado de la calle. Se le encogió el corazón. Era el coche de David, y él estaba al volante, mirando fijamente la entrada del despacho del abogado.
«¡Mierda!», susurró, y se volvió rápidamente hacia el interior del edificio. «Ahí está, David, en su coche». El detective se asomó al instante a la ventanilla y se asomó con cautela. Parece que le está esperando. No sé cuánto tiempo. Quizá me estaba siguiendo o simplemente adivinó que vendrías a ver a un abogado. ¿Qué debo hacer? Hay una salida trasera en el edificio, dijo Marcus Green. Le acompañaré a la salida. Señor Donovan, ¿puede distraerle? El detective asintió. No hay problema. Deme 5 minutos. Mientras esperaba en el despacho del abogado, Yasmín vio cómo el detective salía del edificio y se dirigía a su coche, pasando deliberadamente por delante del coche de David. Unos minutos después, vio a David salir de su coche y seguir al detective. «Ahora», dijo el abogado, y caminaron rápidamente por el pasillo hasta la salida de servicio. Yasmín casi corrió hacia el coche de Linda, que esperaba en el callejón detrás del edificio. Consiguió meterse dentro y agacharse cuando David volvió a salir, con aire irritado. «Parece enfadado», comentó Linda observándolo por el retrovisor. «Se está volviendo loco», respondió Yasmín. Cuando volvieron a casa de Linda, Yasmín se sintió atrapada. No podía salir, no podía volver a casa, ni siquiera podía llamar a sus hijos porque temía que le dijeran a su padre dónde estaba. «No puedes esconderte para siempre», le dijo Linda mientras le ponía una taza de té delante. «Tarde o temprano tendrás que enfrentarte a él». «Lo sé», suspiró Yasmín, «pero no ahora, no cuando está tan enfadado, y no hasta que haya reunido todas las pruebas». Aquella noche, Yasmín no pudo dormir. Miró una y otra vez las fotos que había tomado el detective. En una de ellas, David abrazaba a Catherine, mirándola con una ternura que Yasmín no había visto en su rostro en años. Parecían felices, enamorados, y eso era quizá lo que más le dolía, no la traición, no el fraude, sino darse cuenta de que David aún podía sentir algo así, solo que no por ella. Al amanecer, la despertó una llamada telefónica. Era Marcus Green, su abogado. «SRA. Thompson, siento llamarla tan temprano, pero tenemos un problema. Su marido ha presentado una denuncia policial por el robo de importantes documentos de la empresa. Afirma que usted cogió archivos confidenciales y desapareció». Yasmín sintió que se le salía la sangre de la cara. «¿Qué? ¿Me acusa de robar?» «Por desgracia, sí, y es posible que la policía quiera hablar contigo, pero no te preocupes, los documentos que cogiste eran copias y tienes derecho a ellos como su esposa. Además, puedes explicar que te los llevaste para consultar a un abogado sobre vuestro divorcio. Es tu derecho legal». «Está intentando asustarme», susurró Yasmín. «Pues sí, pero la buena noticia es que mi contacto en la agencia tributaria ya ha iniciado una investigación informal. Comprobarán los estados financieros de la empresa y, si encuentran discrepancias, se iniciará una investigación formal». Después de hablar con el abogado, Yasmín se quedó un buen rato mirando por la ventana. David empezaba a jugar sucio. Estaba utilizando todos los medios posibles para intimidarla, para hacerla retroceder, pero ahora sabía demasiado como para rendirse. Una hora más tarde, el detective le entregó otra carpeta de documentos. «He podido acceder a los correos electrónicos de Catherine Henderson», explicó por teléfono. «Hay muchas cosas interesantes allí, correos electrónicos sobre transferencias de dinero a cuentas en el extranjero, la compra de un apartamento, incluso planes para marcharse. Y lo más interesante es que resulta que ella fue la iniciadora de todo el plan». «¿Ella?», se sorprendió Yasmín. «Sí, a juzgar por la correspondencia, fue ella quien ofreció a su marido una forma de retirar dinero de la empresa. Trabajaba en Hacienda y conocía todos los resquicios legales, y luego se pasó al sector privado para utilizar esos conocimientos». Yasmín hojeó las impresiones de los correos electrónicos, leyendo las frases frías y calculadoras. «David era tan crédulo», susurró. «La verdad es que no.
respondió el detective. A juzgar por su correspondencia, era un participante plenamente consciente del plan, pero sin duda la señorita Henderson ejerce una gran influencia sobre él. Es joven, atractiva, inteligente, y a juzgar por la forma en que le escribe, está realmente enamorado. Yasmín dejó los papeles. La idea de que David estuviera enamorado de otra mujer seguía doliéndole, incluso después de todo lo que había aprendido. 43 años juntos, y termina así. Esa noche, se sentó en la habitación que Linda le había dado y pensó en su vida. Había dedicado 43 años a este matrimonio. Tuvo 2 hijos, mantuvo a su marido, creó un hogar acogedor, y así se lo pagó él, con traiciones, mentiras e intentos de dejarla sin un céntimo. De repente, sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre de la puerta. Linda fue a abrir, y unos segundos después, Yasmín oyó una voz familiar que le heló la sangre. «Sé que está aquí, Linda. Quiero hablar con ella. David. La ha encontrado». Yasmín salió rápidamente al pasillo. Linda estaba de pie en el umbral, bloqueando la entrada, y detrás de ella estaba David, tenso y furioso. «¡Yasmín!», exclamó cuando la vio. «¡Por fin! ¿Qué demonios está pasando? Desaparecer, robar documentos, reunirse con abogados a mis espaldas». «Creo que deberíamos hablar», respondió Yasmín con calma, acercándose. Sintió un extraño poder que no había sentido antes. «Pero no aquí, no en la casa de Linda». «Yasmín, esto es una locura», su voz era suplicante. «Vayamos a casa y hablemos de ello. Puedo explicarlo todo». «¿En serio?». Ella lo miró directamente a los ojos. «¿Puedes explicar por qué ocultaste tu ascenso? ¿Por qué mentiste sobre nuestras dificultades financieras cuando en realidad teníamos más de $70,000 en nuestra cuenta? ¿Por qué compras un piso para tu amante? O quizá quieras explicar cómo Catherine y tú desviabais dinero de la empresa y planeabais huir a Costa Rica». La cara de David cambió, la expresión lastimera desapareció y una mirada fría y calculadora ocupó su lugar. «No sabes en lo que te estás metiendo, Yasmín». Su voz se volvió tranquila, casi amenazadora. «¿Crees que puedes contratar a un abogado y que todo acabará bien? No podrás demostrar nada. Y ya he presentado una denuncia policial por el robo de los documentos». «Lo sé», respondió ella. «Y también sé que Hacienda ya ha iniciado una auditoría de tu empresa. ¿Qué crees que van a encontrar, David?». Su cara se estremeció, pero enseguida se recompuso. «Esto es un farol. No sabes nada de negocios ni de finanzas. No eres más que un ama de casa que de repente ha decidido jugar a ser detective». Las palabras golpearon a Yasmín, pero no lo demostró. En su lugar, sacó una de las fotos que el detective había tomado de David y Catherine besándose fuera de su apartamento. «Sé lo suficiente», dijo mostrándole la foto. «Los abogados, los detectives y Hacienda saben lo suficiente. La única pregunta es cuánto tiempo te queda antes de que vengan con una orden de detención». David le arrebató la foto de las manos, la rompió y tiró los trozos al suelo. «Estás jugando con fuego, Yasmín. He intentado ser sincero, he intentado explicártelo, pero no me escuchas. Te vas a arrepentir». «No, David», respondió ella con calma. «Tú eres el que se va a arrepentir. Te arrepentirás de cada vez que me mentiste, cada dólar que le quitaste a tu familia para gastarlo en tu amante, de cada día que ahorré en comida mientras tú cenabas en restaurantes caros con Catherine». Dio un paso atrás. «Ahora vete. Mi amigo llamó a la policía cuando empezaste a aporrear la puerta. Llegarán en cualquier momento». Era mentira. Linda no había llamado a la policía, pero David no lo sabía. La miró con odio, luego a Linda, que había conseguido sacar su teléfono, como para confirmar las palabras de Yasmín. «Esto aún no ha terminado», dijo, y salió furioso, dando un portazo. «Dios mío», exhaló Linda cuando se quedaron solos. Parecía peligroso. «Está asustado»,
replicó Yasmín, sintiendo que le temblaban las rodillas ahora que la adrenalina empezaba a desaparecer. Y eso lo hace impredecible. Se acercó a la ventana y vio a David subir al coche y marcharse, dando un volantazo en la carretera. Yasmín estaba de pie frente al espejo, ajustándose lentamente las perlas que llevaba al cuello, regalo de David en su 20º aniversario. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que él fue a casa de Linda, 2 semanas de tensa expectación, recopilación de pruebas y cuidadosa planificación. Hoy todo iba a terminar. ¿Seguro que quieres hacerlo así?, preguntó Linda sentándose en el borde de la cama. ¿No sería más fácil presentar la documentación a través de un abogado? Yasmín negó con la cabeza mirando su reflejo. Parecía agotada, pero tenía una mirada nueva, una determinación que antes no tenía. No, Linda, quiero que me mire a los ojos, quiero que sepa que lo sé. Y lo que es más importante, quiero que los demás también lo sepan. Hoy era el cumpleaños de su hermana Marta. Tradicionalmente, ella organizaba un almuerzo para los amigos íntimos y la familia, y este año no iba a ser una excepción. Yasmín sabía que David estaría allí. Siempre había cumplido sus compromisos sociales, especialmente con su familia, donde desempeñaba el papel de yerno y marido perfecto. Era la oportunidad perfecta. Allí estarían todos los que ella quería presenciar. Sus hijos, que aún creían en su padre, sus primos, que siempre habían admirado a David, sus compañeros de trabajo, a los que Marta había invitado a petición de Yasmín, y, por supuesto, el representante de Hacienda que estaría allí, aparentemente como amigo de su cuñado. ¿Estás lista?, preguntó Linda, entregándole su bolso. Sí, respondió Yasmín. Además, no tengo elección. El detective dijo que el vuelo a Costa Rica estaba reservado para pasado mañana. De camino a casa de Martha, Yasmín miró los mensajes del detective en su teléfono. Durante las 2 últimas semanas, había reunido toda una carpeta de pruebas. Registros telefónicos, correos electrónicos, fotografías, extractos bancarios. Todo apuntaba a que David y Catherine no solo mantenían una relación sentimental, sino que también estaban implicados en un grave fraude financiero. ¿Y si no viene?, preguntó de repente Yasmín. Vendrá, respondió Linda con seguridad. Todavía cree que tiene el control. No sabe que tú sabes lo de los billetes a Costa Rica. La casa de Martha parecía festiva, globos en el buzón, banderas festivas en el porche. Cuando llegaron, Yasmín se dio cuenta de que el coche de David ya estaba en la entrada. Probablemente quería hablar con los niños antes de que ella llegara. Respira hondo, dijo Linda apretándole la mano. Estamos contigo. Yasmín asintió y salió del coche. Llevaba su tableta y una pequeña carpeta. No necesitaba nada más, con eso bastaba. Cuando entró en la casa, las conversaciones se detuvieron por un momento. Notó que David, que estaba junto a la ventana con un vaso de vino, se ponía tenso al verla. Amanda y Thomas estaban sentados en el sofá, con caras de ansiedad y alivio. «Yasmín», exclamó Martha, acercándose a abrazar a su hermana. «Me alegro mucho de que hayas venido. Todos estábamos preocupados». «Feliz cumpleaños, hermanita», le devolvió el abrazo Yasmín, intentando sonreír. «Siento todo esto». «No es nada». Martha le quitó importancia. «Lo importante es que las dos estáis aquí. Si hay algún problema entre vosotros, podéis solucionarlo. 43 años juntos no es ninguna broma». Yasmín asintió, sin corregir a su hermana. No quería estropearle el cumpleaños antes de lo necesario. Amanda se acercó a su madre y la abrazó. «Mamá, te he echado mucho de menos. ¿Por qué no contestabas a mis llamadas?» «Necesitaba tiempo, cariño», contestó Yasmín acariciando el pelo de su hija. «Pero ahora estoy aquí y vamos a resolverlo». Vio que David se acercaba lentamente, con un vaso en la mano. Tenía la cara tensa, pero intentaba parecer relajado. «Yasmín», asintió.
Me alegro de que por fin te hayas decidido a volver con tu familia. Ella ignoró su comentario, volviendo a la conversación con su hija. Desde un rincón de la habitación, vio a Linda hablando con un detective que había llegado disfrazado de su cita. El abogado de Yasmín hablaba con un representante fiscal. Todo iba según lo previsto. Tras los saludos, Marta invitó a todos a la mesa. Yasmín se sentó deliberadamente lejos de David, entre Linda y su hijo. El almuerzo fue tenso, a pesar de los intentos de Marta por mantener una conversación ligera. ¿Cómo van las cosas en la empresa, David?, preguntó Robert, el marido de Marta. He oído que habéis tenido algunos cambios. David se aclaró la garganta. Sí, una pequeña reestructuración. Nada importante. Solo estamos optimizando procesos. He oído que te han ascendido a director financiero, insistió Robert. Es estupendo, ¿verdad? Yasmín sintió que David le dirigía una rápida mirada. Sí, eso ocurrió hace unos meses, respondió de mala gana. ¿Y no nos lo contaste?, se sorprendió Amanda. Papá, es una gran noticia. Quería que fuera una sorpresa, replicó David rápidamente. Quería que fuera oficial antes de anunciarlo. Yasmín bebió lentamente de su vaso. La primera mentira ya había sido contada. Cuando llegó el postre, Marta fue a la cocina a por café. Yasmín la siguió para ayudar. Algo pasa, dijo Marta en voz baja mientras sacaba las tazas. Pareces diferente, y David parece a punto de explotar. Esto es algo más que una pelea, ¿no? Yasmín suspiró. Sí, Marta, es mucho más serio que eso, y siento que ocurra el día de tu cumpleaños. No te preocupes por eso, le dijo su hermana sin darle importancia. Solo ten cuidado, ¿vale? Hagas lo que hagas. Yasmín abrazó a su hermana. Te lo prometo, y gracias por entenderlo. Cuando volvieron con el café, Yasmín vio que David estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono en la mano. Parecía preocupado, escribiendo nerviosamente un mensaje. Sabía a quién estaba enviando un mensaje. A Catherine, que probablemente estaba esperando una actualización de la situación. Antes de continuar con la celebración, dijo de repente Yasmín poniéndose en pie. Me gustaría decir unas palabras. La sala enmudeció, y todos los ojos se volvieron hacia ella. David la observaba atentamente, con la mano aferrada al teléfono. Como todos sabéis, David y yo hemos tenido algunos malentendidos últimamente, empezó ella. Y creo que es hora de aclarar algunas cosas. Jazmín, interrumpió David con la voz tensa. Quizá no sea el mejor momento. Al contrario, respondió ella con calma. Es el momento perfecto, cuando estamos todos juntos, como una familia. Sacó una tableta del bolso y la puso sobre la mesa. En los últimos años me preocupaba que algo fuera mal en nuestro matrimonio. David empezó a retraerse, a trabajar hasta tarde todo el tiempo, y nuestras finanzas estaban en un estado extraño. Siempre decía que no teníamos dinero, aunque él mismo se compraba cosas caras. David se levantó rápidamente. Yasmín, si tienes algo que decir, hablemos en privado. No, David, respondió ella con firmeza. No más secretos, no más mentiras. Activó su tableta y apareció una foto en la pantalla. David y Catherine besándose a la entrada del restaurante. Esa es Catherine Henderson, dijo Yasmín, girando la tableta para que todos pudieran verla. Es la jefa de contabilidad de la empresa de David, y su amante desde hace 3 años. La sala se sumió en un silencio estremecedor. Amanda se tapó la boca con la mano y Thomas se enderezó tenso. No, no es lo que pensáis, empezó David, con la cara enrojecida. Esa mujer es colega mía, y esa fotografía está fuera de contexto. Yasmín continuó mostrando otras fotos. David y Catherine entrando en su apartamento, sentados en un parque, abrazados, saliendo del hotel. ¿Esta también está fuera de contexto? ¿O incluso esta?
David parecía acorralado. Jazmín, no sé de dónde has sacado estas fotos, pero es una violación de mi intimidad. ¿Me has estado siguiendo? ¿Has contratado a alguien? Sí, David, lo hice, respondió ella con calma. ¿Y sabes qué más he averiguado? Que estás comprando un piso para Catherine, que has estado desviando dinero de la empresa a través de transacciones ficticias, y que planeas huir a Costa Rica pasado mañana. La cara de David se puso blanca como la tiza. Eso no tiene sentido. Has perdido la cabeza. No, David, por fin he visto la luz, replicó Yasmín, sacando una carpeta de documentos. Aquí está la prueba. Impresiones de correos electrónicos en los que habláis de vuestros planes, extractos bancarios, documentos del apartamento, donde Catherine figura como propietaria, ha vuelto con sus hijos. Thomas, Amanda, sé que vuestro padre os ha estado diciendo que soy yo la que se comporta de forma extraña, que soy yo la que oculta algo, pero la verdad es que hacía tiempo que planeaba dejarme sin dinero y empezar una nueva vida con otra mujer. «Papá, ¿es verdad?», susurró Amanda con los ojos llenos de lágrimas. David parecía arrinconado. «Mira, todo es una exageración, sí. Tuve una pequeña aventura, no estoy orgulloso de ello, pero todo lo demás son fantasías de Yasmín». Yasmín acercó el teléfono a la tableta y pulsó un botón. La voz de David llenó la habitación. «Ya casi hemos llegado, Kat. Seremos libres en un rato. El apartamento está a tu nombre. El dinero se ha transferido a cuentas en el extranjero. Yasmín no sabe nada y no recibirá nada. He aguantado este matrimonio durante 43 años y ahora es el momento de ser libre». David se precipitó hacia adelante, intentando coger el teléfono. «Es un montaje, es ilegal», pero era demasiado tarde. Todo el mundo lo había oído. Todos habían visto las pruebas. «Grabe este momento, señor Clark». Yasmín señaló con la cabeza al hombre que estaba junto a la puerta. «¿Lo ha oído todo?» «Es suficiente, señora Thompson», asintió el representante de Hacienda, sacando su carné. «Señor Thompson, soy de la agencia tributaria. Tenemos una orden para investigar a su empresa por fraude financiero y fraude fiscal, y parece que ahora tenemos pruebas adicionales». David parecía golpeado. Miró impotente a su alrededor en busca de apoyo, pero todo lo que vio fueron rostros sorprendidos y decepcionados. «Hay más, David», continuó Yasmín. «Hablé con alguien a principios de esta semana. Resulta que el director financiero de la empresa cobra mucho más de lo que tú me habías dicho. ¿Dónde está ese dinero, David? He visto cuánto has transferido a nuestra cuenta conjunta y era solo una fracción de tu sueldo. No tienes derecho a meterte en mis finanzas», estalló David, con el rostro enrojecido por la ira. «Soy tu mujer, David», replicó Yasmín con calma. «Tengo derecho a saber dónde está el dinero que debía ir a nuestra familia, para la educación de nuestros hijos, para nuestra vejez». Thomas se levantó con el rostro pálido. «Papá, ¿cómo has podido? Mamá ahorraba en todo. Se negaba a sí misma las necesidades más básicas, y tú no lo entiendes». David miró alrededor de la habitación. «No sabes lo que es sentir que tu vida pasa de largo, estar atado a un lugar, a una mujer. Catherine me dio la oportunidad de empezar de nuevo». «A costa mía», dijo Yasmín en voz baja, «a costa de nuestros hijos, a costa de toda la gente a la que has mentido». De repente, David se abalanzó hacia la puerta. «No voy a escuchar esto. Esto es una gilipollez». Pero dos policías uniformados ya le estaban esperando en la puerta. «¿David Thompson?», preguntó uno de ellos. «Queremos hacerle unas preguntas sobre las actividades financieras de su empresa». David se quedó inmóvil, con los hombros caídos. Se volvió lentamente y miró a Yasmín a los ojos. «No tienes ni idea de lo que has hecho», susurró. «No, David», respondió ella. «Eras tú quien no tenía ni idea de lo que yo haría cuando descubriera la verdad». Cuando la policía sacó a David de la casa, la habitación quedó en silencio.
Marta se acercó a su hermana y la abrazó. Siento haber dudado de ti. Amanda y Thomas también se acercaron. Sus rostros expresaban una mezcla de conmoción, dolor y rabia. Mamá, no lo sabíamos, susurró Amanda. Nos dijo que te estabas volviendo paranoica, que le acusabas sin motivo. Lo sé, cariño, Jazmín abrazó a su hija. Siempre se le ha dado bien convencer a la gente. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Thomas. Voy a pedir el divorcio, respondió Jazmín, y Hacienda investigará su fraude financiero. Pero lo más importante es que ya no viviremos en una mentira. Más tarde, cuando los invitados se hubieron marchado, Jazmín se sentó en el porche de la casa de Martha a contemplar la puesta de sol. Linda se acercó y se sentó a su lado. ¿Cómo estás? No lo sé, respondió Jazmín con sinceridad. Debería sentirme triunfante, pero todo lo que siento es vacío. 43 años. ¿Y todo para qué? No todo, replicó suavemente Linda. Tienes hijos, tienes recuerdos, y ahora libertad. Jazmín asintió, mirando al cielo dorado. Sí, libertad. Ahora tengo que aprender qué hacer con ella. Habían pasado 3 meses desde aquel memorable día en la fiesta de cumpleaños de Marta. Jazmín estaba sentada en el despacho de su abogado, revisando el borrador del acuerdo de divorcio. Las últimas semanas habían sido un torbellino de reuniones legales, declaraciones ante Hacienda e interminables negociaciones. Creo que es un acuerdo justo, dijo Marcus Green, su abogado. Teniendo todo en cuenta, Jazmín asintió al leer las cifras. Tras una larga batalla, el tribunal había congelado todos los bienes de David, incluidas las cuentas en el extranjero que pudieran encontrar. La mitad de su patrimonio común era para ella, incluida la casa y parte de sus ahorros para la pensión. La ley lo consideraba justo, pero Jazmín no se sentía realmente satisfecha. Ninguna cantidad de dinero podía compensar años de engaño. ¿Y la causa penal?, pregunta. La Fiscalía ha presentado cargos por fraude fiscal y malversación de fondos de la empresa, respondió el abogado. Tienen pruebas sólidas. La auditoría de la empresa reveló numerosas irregularidades. ¿Y Catherine? También está siendo investigada. Como jefa de contabilidad, fue una figura clave en todo el fraude. Su intento de huir del país no hizo sino empeorar su posición a ojos de la investigación. Jazmín recordó las noticias que se conocieron al día siguiente de la revelación de David. Catherine Henderson fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba volar a Costa Rica. Le encontraron dinero en efectivo, joyas y documentos falsos. ¿Cuándo es el juicio?, preguntó Jazmín. La vista preliminar es dentro de 2 semanas. Pero, Jazmín, no hace falta que estés presente, dijo el abogado con amabilidad. Tu testimonio ya ha sido grabado. Lo sé, asintió ella. Pero quiero estar allí. Quiero mirarlo a los ojos cuando lo condenen. Después de la reunión con el abogado, Jazmín se dirigió al nuevo apartamento que había alquilado tras el divorcio. Había decidido vender la casa donde ella y David habían vivido. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Al entrar, oyó voces. Amanda y Thomas habían llegado como habían prometido. En los últimos meses habían intentado pasar más tiempo con ella, tratando de compensar los años en los que habían visto a su padre más a menudo que a ella. «Mamá, hemos traído la cena», la abrazó Amanda, señalando las bolsas de comida que había sobre la mesa de la cocina. «Y vino», añadió Thomas, sacando una botella. «¿Cómo ha ido la reunión?» «Bien». Jazmín dejó la carpeta con los documentos. «El acuerdo está casi cerrado. Pronto se cerrará oficialmente». «¿Estás bien?», preguntó Amanda, mirando a su madre con atención. Jazmín sonrió, débil pero sinceramente. «Sí, cariño, solo estoy cansada de todo este asunto legal». Pasaron al salón, donde Thomas abrió el vino y Amanda dispuso la comida. «Lo vi la semana pasada», dijo de pronto Amanda. «Papá». Jazmín se quedó helada.
¿Dónde? Pidió verme. Dijo que quería explicarme su versión de la historia. ¿Y tú aceptaste? Sí. Amanda parecía culpable. Todavía no puedo creer que hiciera todo eso. Quería escucharle en persona. ¿Y qué dijo? Yasmín intentó sonar tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza. Intentó poner excusas. Dijo que no se sentía apreciado, que el matrimonio se había convertido en una carga. Amanda sacudió la cabeza. ¿Pero sabes qué es peor? Ni siquiera parecía realmente arrepentido. Le preocupaba más que le pillaran que lo que había hecho. Yo también lo vi, admitió Thomas. El mes pasado. Me pidió que le persuadiera para que suavizara su testimonio, para que dijera que no estaba al corriente de algunas de sus decisiones financieras. ¿Y qué dijiste? Preguntó Yasmín. Que debía responder de sus actos, dijo Thomas con firmeza, y que no merecías que te volviera a utilizar. Yasmín sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sus hijos, que siempre habían estado cerca de su padre, estaban ahora a su lado. Gracias, susurró. No sabes cuánto significa esto para mí. Después de cenar, cuando los niños se hubieron marchado, Yasmín se sentó junto a la ventana de su nuevo apartamento, contemplando la ciudad mientras anochecía. Sentía una extraña mezcla de tristeza y alivio. 43 años de su vida habían terminado, pero al mismo tiempo se abría un nuevo capítulo. El teléfono sonó sobre la mesa. Era Linda. «Hola, amiga». La voz de Linda sonaba emocionada. ¿Has visto las noticias? No, ¿por qué? Catherine Henderson ha accedido a cooperar con la investigación. Va a testificar contra David a cambio de una reducción de condena. Yasmín sintió que algo frío se instalaba en su pecho. ¿Lo está traicionando? ¡Qué irónico! No solo eso, continuó Linda. Entregó todos los documentos que tenía. Cartas, extractos bancarios, incluso grabaciones de sus conversaciones que hizo en secreto por su propia seguridad. Una mujer inteligente, sonrió Yasmín con amargura, siempre mirando por sí misma. Esto significa que el caso contra David es casi seguro. Puede que ni siquiera necesiten tu testimonio. Yasmín se sintió extrañamente aliviada. Una parte de ella seguía sin querer ver a David en la cárcel, a pesar de todo lo que había hecho. 43 años juntos crean lazos difíciles de romper por completo. Gracias por avisarme, dijo. Tengo que pensármelo. A la mañana siguiente, Yasmín se despertó con la sensación de que tenía algo importante que hacer. Se vistió rápidamente y se dirigió al centro de detención donde David estaba recluido. No podía pagar la fianza. Todas sus cuentas estaban bloqueadas. El procedimiento de visita fue largo y desagradable. Control de documentos, cacheos, instrucciones estrictas sobre lo que estaba permitido y lo que no. Finalmente, la hicieron pasar a una sala de reuniones. Cuando le presentaron a David, apenas le reconoció. Siempre bien vestido y seguro de sí mismo, ahora parecía demacrado, con las mejillas hundidas y los ojos cansados. Su uniforme de presidiario le colgaba como una percha. «¿Yasmín?» Él la miró sorprendido. «Quería verte», respondió ella sentándose a la mesa, «para hablar contigo». David se sentó frente a ella, con las manos apretándose y soltándose nerviosamente. «Si has venido a disfrutar de mi caída, has llegado en el momento oportuno. Como puedes ver, estoy en lo más bajo». «No he venido a regodearme, David», respondió ella con calma. «He venido a decirte lo que sé de Catherine, que va a testificar contra ti». Se le torció la cara. «Sí, resulta que su amor no era tan fuerte como ella decía». «David, solo hay una cosa que quiero saber». Yasmín se inclinó hacia adelante. «¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? Podríamos haber roto si ya no querías estar conmigo». Él permaneció en silencio durante un largo rato, mirando hacia la mesa. Luego levantó la vista. Por primera vez en toda la reunión, parecía sincero. «No lo sé, Yasmín. Al principio fue solo una aventura.
Luego se convirtió en un flechazo. Era joven, enérgica y compartía mis ambiciones. Y entonces empezamos este plan financiero y todo se fue por un camino que no tenía vuelta atrás. ¿Y yo qué?, preguntó Yasmín en voz baja. ¿Y nuestros 43 años juntos?, se interrumpió. Pensé que estarías bien, que los niños te ayudarían, que no te darías cuenta de cuánto dinero faltaba. Me hiciste pasar hambre, David, le temblaba la voz. Escatimé en lo básico mientras tú te gastabas nuestro dinero en tu amante. Bajó la mirada. Lo sé, y no puedo justificarlo. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos. Entonces Yasmín sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. He hablado con nuestro abogado. Podemos hacer algunos cambios en mi testimonio. No mentiré, pero puedo decirte que no estoy segura de algunos detalles. Esto puede reducir algo tu condena. David la mira sorprendido. ¿Por qué has hecho eso, después de todo lo que he hecho? No por ti, respondió ella. Por mí, por nuestros hijos. No quiero que el odio defina mi vida. Necesito seguir adelante. Se levantó, lista para irse. Yasmín, David la siguió. Gracias y... Lo siento, aunque sé que no merezco que me perdones. Ella se volvió y lo miró por última vez. No, no lo mereces, pero espero que aprendas una lección de esto, y que encuentres la forma de reparar al menos parte del daño que has causado. Cuando salió del centro de detención, el sol brillaba con fuerza. Yasmín respiró hondo, sintiendo como si algo pesado que le oprimía el pecho desde hacía meses empezara por fin a soltarse. Esa tarde llamó a sus hijos y los invitó a cenar. También llamó a su hermana para agradecerle su apoyo. Y por último, llamó a Linda. «Estoy buscando trabajo», le dijo a su amiga. «Algo en lo que pueda utilizar mi experiencia, quizá en atención al cliente o incluso en un banco». «¿En serio?», se sorprendió Linda. «Pensé que con tu parte del divorcio podrías relajarte». «No», respondió Yasmín con firmeza. «He dependido de otra persona durante demasiado tiempo. Era hora de construir mi propia vida». 2 semanas más tarde, el caso de David y Catherine fue escuchado. Como era de esperar, fueron declarados culpables de fraude, blanqueo de dinero y delitos fiscales. David fue condenado a 5 años de cárcel y Catherine a 3, teniendo en cuenta su cooperación con la investigación. Yasmín estuvo presente en la vista de la sentencia. Estaba sentada en silencio, sin mostrar ni regodeo ni tristeza. Cuando David era conducido fuera de la sala, la miró a los ojos por un momento y asintió levemente. Fue la última vez que lo vio. Habían pasado 6 meses. Yasmín estaba sentada en el porche de la nueva casa que había comprado tras vender la suya y la de David. La casa era más pequeña pero más acogedora, y lo más importante, era toda suya. Trabajaba como asesora en el banco donde trabajaba Linda. El trabajo era sencillo, pero le daba una sensación de independencia y utilidad. Y ahora esperaba la llegada de sus hijos. Amanda había anunciado recientemente que estaba embarazada y planeaban celebrarlo hoy. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Marcus Green, su abogado. «Señora Thompson», su voz sonaba oficial, «tengo noticias para usted. La investigación ha descubierto otra cuenta vinculada a su exmarido, en las Islas Caimán. Tiene unos $3 millones. ¿Y?», preguntó Yasmín sintiendo que su corazón se aceleraba. Como ese dinero se retiró durante su matrimonio y forma parte del patrimonio conyugal, el tribunal ha dictaminado que la mitad de la cantidad le pertenece a usted. Después de pagar todos los impuestos y sanciones, por supuesto. Yasmín se quedó callada, sin saber qué sentir. Una prueba más del engaño de David, un recordatorio más de los años que había perdido, pero también era una inesperada oportunidad de seguridad financiera que nunca antes había tenido. «Gracias por la información», dijo finalmente. «Necesito tiempo para pensarlo». «Por supuesto», respondió el abogado.
Llámeme cuando esté lista para discutir los detalles. Tras la llamada, Yasmín permaneció sentada en el porche durante largo rato, observando cómo el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. Pensó en su vida, en el pasado, en el presente y en el futuro. En lo a menudo que no nos damos cuenta de que nos están engañando, en lo importante que es conocer nuestro propio valor, y sobre cómo a veces los momentos más oscuros de nuestras vidas pueden ser el comienzo de algo nuevo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Thomas. Estoy de camino. Estoy deseando verte, mamá. Te quiero. Jazmín sonrió y se levantó para preparar la casa para la llegada de los niños. Su historia con David había terminado, pero la suya no había hecho más que empezar. Y esta vez la escribiría ella misma.